Hola chiquillos, a ver, este vídeo es para volver a explicar un poquito la regla de la cadena, ¿vale? Para hacer derivadas de funciones compuestas. Bueno, esta regla, la regla de la cadena, se emplea para derivar funciones de este tipo, ¿vale? F de u, funciones compuestas, donde u a su vez es una función que depende de x, ¿vale? Por ejemplo, la función f de x igual a seno de x cuadrado, ¿vale? Donde tenemos una función f, que es seno de algo, y una función u, ¿vale? Que es x cuadrado. Tendríamos en este caso f de u sería igual a seno de x cuadrado, ¿vale? Donde u es una función que depende de x, en este caso es x cuadrado. Vale, otra función compuesta podría ser, por ejemplo, f de x igual a raíz cuadrada de x cuadrado menos 1, ¿vale? Donde tenemos una función f de u que sería raíz de u y una función u de x que sería x cuadrado menos 1, ¿vale? Tenemos f de u sería la raíz cuadrada de una función u y a su vez la función u de x sería lo que está dentro de la raíz, x cuadrado menos 1, ¿vale? Bueno, esto es lo que llamamos funciones compuestas, que son funciones compuestas de varias funciones anidadas entre sí, ¿vale? Entonces, lo que dice la regla de la cadena, es lo siguiente. Es que para hacer la derivada de una función de este tipo, f de u, la derivada sería f' de u y tendríamos que multiplicar después por la derivada de u. Sería f' de u dejando la función u que depende de x tal y como está y luego multiplicamos por la derivada de esa función. Por ejemplo, vamos al ejemplo exterior, f de x es igual a seno de x cuadrado, habíamos dicho. Entonces la derivada sería, siguiendo esta regla, sería f' de u a f es el seno y u es x cuadrado, sería f' de x sería igual a la derivada del seno, que sería el coseno, y sería coseno de u, ¿vale? U es x cuadrado, pues mantenemos x cuadrado, ¿vale? Y luego multiplicamos por la derivada de lo que está dentro de la función, por la derivada de esa función interna, de la segunda función compuesta, es decir, de x cuadrado, por la derivada de x cuadrado, que sería por 2x. El siguiente ejemplo, cuando f de x es raíz de x cuadrado menos 1, habíamos dicho que la raíz era la primera función, f de u, siendo u esta función que está aquí dentro. Entonces la derivada sería la derivada de la raíz, que es 1 partido 2 raíz de x cuadrado menos 1, mantengo esa función que está dentro, esa función compuesta, esa función anidada, u la mantengo tal y como está, y ahora multiplico por la derivada de esta función, por u', que sería en este caso la derivada de x cuadrado menos 1 por 2x, ¿vale? Esta sería la derivada. Y puedo simplificar cosas, pero bueno, en principio no lo voy a hacer porque no me interesa en este vídeo. Vale, vamos a hacer 3 ejemplos para que a ver si les puede quedar un poquito más claro. Vale, la derivada de esta primera sería de seno de e elevado a x, sería la derivada del seno, que sería el coseno, y dejo la función interna tal y como está, e elevado a x. Y ahora multiplico por la derivada de esta función anidada, por la derivada de elevado a x, que a su vez es e elevado a x. Bueno, de esta, f' de x sería la primera función de la composición de funciones, un logaritmo, pues hago la derivada del logaritmo. Sería 1 partido lo que esté aquí dentro del logaritmo, 1 partido coseno de x, tal y como está. Y ahora multiplico
por la derivada del coseno de x, por u'. Pues por u', la derivada del coseno es el menos seno de x, por menos seno de x. Vale, la dejo así. Esto sería menos tangente de x al seno partido de coseno. Pero bueno, no me interesa eso ahora mismo. Bueno, la derivada de este último es un poquito más difícil, porque ahora tengo una primera función, una segunda función y una tercera función. Vale, entonces tendría que ir haciéndolo por partes. Tengo tres funciones compuestas, ¿vale? Tengo por un lado seno de u, luego u a su vez es otra función que es t al cuadrado, y luego tengo una función t que depende de x, ¿vale? Entonces tendría f' de x sería, primero empiezo derivando el seno, que sería coseno de todo lo que está dentro, que sería 2x menos 1 al cuadrado. Ahora multiplico por la derivada de esta función cuadrática, ¿vale? Que sería t cuadrado, ¿vale? Esta función la voy a llamar t, sería t elevado al cuadrado. Que en este caso esa sería mi u', ¿vale? La derivada de lo que está dentro, que sería 2 por la función t tal y como está, y ahora a su vez multiplico por la derivada de esto que está, por la derivada de esto que está aquí dentro, por 2, que me quedaría, sería 4 coseno de 2x menos 1 al cuadrado por 2x menos 1. Vale, en este caso tengo tres funciones anidadas. Tengo la primera, la segunda y la tercera. Vale, voy haciéndolo por partes. Sería sería algo así como seno prima de u por u' de t por t'. Algo así sería este. Bueno, espero que esto les haya aclarado un poco más, ¿vale? O por lo menos les haya hecho pensar un poquito. Bueno, gracias por escuchar.